hoy ellas. Julio Boca es uno de los más de ellas. Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. 28. Vamos a iniciar, si le parece, esta conversación con don Ricardo Salinas Pliego, presidente, desde luego, del Grupo Electra y presidente del Grupo Radio Televisora del Centro. Desde luego, lo que se nos antoja saber en primer orden es el proyecto de comunicación que le va a ofrecer a la ciudadanía, que le va a ofrecer al público Radio Televisora del Centro. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por tenerme por aquí. Nosotros estamos muy contentos, muy emocionados con la perspectiva que se nos abre. Es un reto enorme, es una gran oportunidad y pensamos que lo podemos hacer bien, por supuesto apoyados en el equipo humano que existe actualmente en todas las empresas que conforman el paquete. Ricardo, este foro se ve tristísimo. Se ve como gris. Pues como era la televisión de pronto hace 30 años. Así, los gobiernícolas siempre hacen las cosas mal. Y tenían la televisión, pues hacían un mugrero, ¿no? Exacto. Ese es el foro que había en Imevisión, lo más desangelado del mundo. Exacto, era un foro gris, un foro que además, bueno, a mí me gusta un poquito jugar en el tiempo, pero tú te imaginas que en ese espacio, en ese momento, podía haber surgido la figura del tío Richie con ese... No. Estás hablando de historia antigua. Ajá. Hace 31 años, Ajá. Pues éramos otras personas, todos, tú, yo. Todos somos Los grandes proyectos tienen que madurar, pero a ver, tomando el caso del tío Richie, porque a mí la verdad es que me impacta ese caso. ¿Qué faltaba? ¿Faltaba libertad? ¿Faltaba audacia? ¿Qué faltara para que surgiera, por ejemplo, en ese momento hace 30 años, con la libertad que hoy tenemos, el tío Richie? No, bueno, es que hay que ver el contexto, Javier, porque la revolución tecnológica sí nos ha alcanzado y nos ha beneficiado muchísimo. O sea, recordemos aquel lejano 93, había una empresa de televisión que era la Televisa, que había estado en una posición monopólica por más de 40 años. El Estado mexicano, a través de Imevisión, pues trataba de competir con ellos, pero la verdad que ni lo hacían bien ni le echaban ganas, las dos. Había habido 20 directores generales en los 20 años de Imevisión. Así es. En 20 años, 20 directores generales. Y eso es muy típico de los gobiernícolas. Dejan todo tirado y a medias. Entonces, eso es una parte. Pero la otra parte, para los jóvenes en la audiencia, pues no saben lo que es no tener un móvil, no había internet, no existía el internet, no existía el correo electrónico, por supuesto que no existían las redes sociales, y la forma de comunicarse entre las personas era por teléfono. Y te enterabas de lo que pasaba en el mundo y en la política, pues por el noticiero de nuestro competidor, ¿no? De Saludowski. De Jacobo, así es. Ahí te enterabas. No había forma, si acaso te enterabas ahí en la prensa, que era una prensa vendida, pagada, sostenida por el gobierno. Entonces, todo era un contexto completamente diferente y así era imposible que un ciudadano pudiera salir y expresar sus opiniones. Pero ¿te imaginas que el gobierno quería tener este control de RTC, de los canales de televisión, para mantenerse o como premio político? Precisamente porque los gobiernícolas saben lo que significa la comunicación, es lo primero que quieren acaparar. Lo primero que se acaba es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Querían todo el papel periódico, ¿no? Pues es una forma de controlar la libertad de expresión. Si tienes un periódico y no te vende el periódico más que el gobierno, pues no te puedes pelear con tu proveedor, ¿verdad? Pero este es un patrón común en todos los gobiernos de todo el mundo, los totalitarios. Si tú ves en Venezuela, ¿qué hicieron? Pues expropiaron las cadenas de televisión. En Cuba, bueno, pues una broma, por supuesto que no existe nada fuera de la televisión oficial. En Corea del Norte, pues el gran líder Kim, son puras fiestas y bailables, ¿no? Y no hay ningún problema. Los medios es lo primero que quiere controlar un gobierno autoritario. Sí. Es un tema de libertad, entonces. Por supuesto, y entonces es mucho más que una empresa. Claro. Porque empresas, el gobierno de México en aquella época pues, tenía miles de empresas, ¿no? Es muy interesante, porque hoy nos las hacen creer como que
¡Qué barbaridad! El gobierno vendió todas estas magníficas empresas como Televisión Azteca, como Telmex, como Bancomer, todos los bancos que vendió el gobierno. Pero se nos olvida que el gobierno estaba quebrado, entre otras cosas porque había quebrado todas sus 1,000 empresas. Las quebró, porque es lo natural. Un gobiernícola nunca puede ser empresario, jamás. Aunque les dé por hacerse los empresarios, la verdad es que no conocen la esencia de la empresa. ¿Y cuál es la esencia de la empresa, Javier? Servir al cliente. Claro. ¿Verdad? No se les da. Pero también nos pueden decir, bueno, lo que queremos es servir al ciudadano. Pues que lo intente, hermano, pero ve cómo están las cosas. O sea, el primer servicio que un gobierno debe de proporcionar es la seguridad y la justicia. Así. Y ya después, si quiere, se puede hacer tortillas. Sí, es la tarea número 1 del Estado. Sí, pero se nos olvida. El motivo para el surgimiento de la idea del ¿Cómo Estado. es posible que estemos haciendo bancos y trenes y aeropuertos cuando hay 100 muertos al día? ¿Qué pasó? Acuerdos que En la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se inició hoy el diálogo entre el Comisionado para la Paz y el EZLN. Yo recuerdo que cuando empezó el noticiero hace 30 años, justo en este foro, hubo un levantamiento que sí llamó la atención, nos sacudió a todos, que además la forma en la que se llevó a cabo, con una visión pues muy romántica, todos en Europa querían venir, incluso turismo revolucionario. ¿Te acuerdas de aquel tipo, el comandante Marcos? Con su pipa. Con su pipa, su pasamontañas, sus carrilleras, y entonces... Es un payaso. Su comandante Marcos es un payaso. ¿Y cuál era su postura? Vamos a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué pasó 30 años después? Ahí están los mismos pueblos indígenas, igual de jodidos. Sí. ¿Qué pasó? A la distancia lo vemos, pero en su momento a Ricardo Salinas, ese muchacho de 30 y tantos años, no te hizo dudar. Claro que no. Pensar. Yo lo vi como un tomador de pelo. Esto es una cosa muy típica que pasa, Javier, en todos los países. Cuando hay una carencia y una miseria, hay algún Vivales que se apropia de esa bandera para decir, yo los voy a sacar a la prosperidad. Pero pues, ¿dónde está la prosperidad? Bueno, fueron muchos. Había un desfile interminable de personajes. Algunos se estrenaron en la vida política nacional en ese momento. Decían, yo me tengo que subir ese templete, yo tengo que salir ahí en la Reinsar o en donde sea, porque entonces yo formo parte de la vanguardia política de este país. Pero la cambió en ese momento. La vanguardia política ahí, ¿qué estaba proponiendo? Diciendo, aquí tenemos un caso de unas personas miserables que viven en Chiapas. Y esto está muy mal. ¿Pero acaso nos mostraron el camino para hacerlos prósperos? No. ¿Acaso lograron que esos personas miserables, sus hijos, vivieran mejor? No. ¿Qué lograron? Dicen a que los 30 años de distancia. Sembrar culpa, por ejemplo. Bueno, cuando uno ve a una persona en situación de miseria y de carencias, pues como ser humano, pues te duele el corazón. Y si tú tienes un sentimiento de culpa por lo que has hecho en la vida, pues puedes caer en eso, ¿no? Dicen que un marido descarriado, cuando tiene culpa, llega con una piedrota a la señora y le dice, mira, mi reina, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Yo no sabría de eso nada. Pero dicen que algunos políticos, para solucionar este tema, abren la llave del dinero. Y durante 30 años... Porque claro, cuando ves a esta pobre gente en la miseria que viven, pues te da ternura, te dice, vamos a ayudar. Y cuando ves a alguien que está pobre, dices, pues claro, está pobre porque le falta dinero. ¿Es así? ¿Tú crees? Pregunto porque se abrió la llave, pues no, se abrió la llave del dinero. Que con dinero se arregla la pobreza? Mira, seguramente Salinas en ese momento reaccionó de esa manera, hay que preguntarle a él. Pero con Zedillo sí le pregunté en su momento, le dije, oiga, ya mandaron como 70 mil millones, que me acuerdo que lo puso en duda. Sí. Me dijo, no te creo, Javier. Le dije, a ver, vamos a revisar. No, si sacamos la cuenta de lo que la Federación, de los recursos de los contribuyentes, le ha aportado a Chiapas en los últimos 30 años, es una cifra estratosférica, mucho más de 70 mil. Era en el momento de Zedillo. ¿Qué ha cambiado en Chiapas hasta la fecha? Nada. Entonces no se arregla, la pobreza no se arregla con
con una caridad. La pobreza, antes que nada, es una situación de capital humano. ¿Qué significa? Significa la formación de las personas y cuáles sus capacidades para generar riqueza. Porque ese es el tema. No es que soy pobre, no, es que soy incapaz de generar riqueza. Acuérdate que cuando nacemos, Javier, todos estamos en una situación de miseria y de pobreza. Claro. Nacemos encuerados. Así es. Vulnerables, totalmente indefensos. Nos arropa la familia. Y de ahí empieza la construcción del patrimonio. Pero lo único que acaba con la pobreza es la capacidad de generar riqueza. Ahora, si en tus manos estuviera toda esa llave del dinero que durante 6 administraciones, ya nos tocaron 6 presidentes. ¿Qué tal, Ahorita los vamos a repasar Qué uno por uno. barbaridad. Pero si en tus manos estuviera desde el principio, ¿qué hacemos con Chiapas? Ya se levantó Marcos, ya nos dijeron que hay pobreza, ya nos dijeron que hay personas que viven en una marginación muy fea. Dicen que la definición de locura es hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Bueno, Estamos locos. totalmente. No es así con transferencias de dinero como se va a arreglar. No. Ahora, si me dice a mí, oye, ¿qué hacer con Chiapas? Pues está complicado, ¿eh? No está fácil. No está fácil. Porque son muchas cosas. Y además no nada más es Chiapas. ¿Y qué pasa con Guerrero? ¿Y qué pasa con el sur de Michoacán? ¿Y qué pasa con Oaxaca? Y pues, Tabasco y la Sierra también. de Nayarit, Jalisco, bueno, y Nayarit. Y también entonces tú ves una muy clara división entre el México del Norte y el México del Sur. Y en medio pues, estamos aquí con la mezcolanza. Número 1, si no hay seguridad y justicia, ¿quién se quiere ir a vivir ahí? Entonces hay una expulsión del capital humano. Los pocos que están ahí, los mejores, dicen no, ya me voy. ¿Y entonces quién se queda? Pues los menos capaces y los menos preparados, pues se quedan ahí. Si fuera yo a hacer una planta, por ejemplo, pues hoy la noticia está ahí en los medios, ¿no? Que Amazon va a venir y, Querétaro. y va a meter $5,000 millones en Querétaro. ¿Y por qué crees que no lo hizo en Tuxtla Gutiérrez? O sea, todo el tema de impuestos y la carga fiscal es idéntica en Querétaro a Tuxtla. Pero la situación de infraestructura y de capital humano es muy distinta. Entonces, evidentemente, lo que tendría que hacer Chiapas es tener un régimen fiscal diferente, adecuado a sus capacidades. Y que permita desarrollar todo eso Ese es uno de los factores. Todo eso. Pero eso es sin contar con los bloqueos de la coordinadora, sin contar con los bloqueos de los narcotraficantes, sin el problema de los migrantes, o sea, 1000 otros problemas que tiene Chiapas, ¿no? Bueno. Julio Borja es uno de los más de este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. Regresando y ya para pasar a otro tema con el asunto del dinero, que a todos, aunque se diga lo contrario, a todos nos interesa, todos queremos tener un patrimonio, todos queremos alcanzar una meta y que nuestra familia tenga una calidad de vida mejor que la nuestra. Hace 30 años eso se veía como una meta y no era pecado decir pégale al gordo, bueno, los anuncios desde la lotería. O sea, ¿estás diciendo que ahora sí es pecado? Sí, porque se está convirtiendo en pecado y en una cosa indigna. ¿Qué tal, verdad? El ser... Entonces queremos que lo ideal es ser pobres todos. Pero es una estrategia política, ¿realmente aterrizará? Tú que tienes tanto contacto a través de redes y todo esto con las personas, ¿sí ha funcionado? Mira, la inmensa mayoría de las personas son gente trabajadora, que le echa ganas y tratando de salir adelante con su esfuerzo y crear un patrimonio para ellos y para su familia. Y creo que eso es de las pocas cosas que salva a México hoy en día. Porque en otros países no piensan así, ¿eh? En otros países ya está muy arraigado el colectivismo y esta epidemia de derechos, donde todo el mundo tiene derecho a todo. Y lo único que tienes que es estirar la mano y tengo derecho a casa, comida, hospital, salud, agua, transporte. Tengo derecho a todo, sin hacer nada. Pues así no es la vida, ¿eh? No. Bueno,
Pero entonces, esos que están acostumbrados a pensar así y los han educado así, cuando se topan con la realidad que no les da todo eso, se sienten defraudados, ¿no? Claro. Y entonces es muy fácil para el gobiernícola diseminar este discurso de que lo que a ti te falta es porque el otro lo tiene. Pero ¿a poco los gobiernícolas no saben que se necesita crear riqueza? Bueno, mira, los gobiernícolas hay que empezar porque no son nada tontos. O sea, tienen dos características. Número uno, son resentidos y número dos, son envidiosos. Entonces, con una persona así, ¿qué esperas? No es casualidad. El discurso no es casualidad. Le tienen envidia a quien ha logrado, ¿verdad? Y están resentidos de que ellos en su mente torcida son merecedores a mucho más. Pero lograron lo que buscaban, lograron lo que querían. ¿El poder? Sí. ¿Cómo lo usen es otra cosa? Pero el poder nada más es un medio. Sí, sí. Bueno. ¿Verdad? Bueno, es lo mismo desigualdad que pobreza, que marginación. No. A ver, y eso es qué bueno que lo tocas, Javier, porque nos han vendido que la desigualdad es lacerante y es lo más horrible y todo. Y no es así. O sea, la única igualdad posible es la del esclavo. Todos encuerados, todos con el short blanco y metidos en la cárcel como Bukele, ahí sí hay igualdad. Todos los criminales iguales. Y todos tienen 2 comidas, frijoles y arroz. Ahí hay igualdad. Eso no queremos, ¿verdad? Entonces, desde que nacemos somos desiguales. Unos son más altos, otros son más chaparros, unos son más vivaces, otros son más tranquilos. Unos les da por apostar, otros les da por ser conservadores y agarrarse a sus cosas. Unos les da por las artes, y gracias a Dios, y otros les da por los negocios. Todos somos profundamente desiguales. Desiguales, claro. Obviamente que vamos a tener resultados desiguales. La gran confusión es la gimnasia y la magnesia. Igualdad ante la ley. Igualdad nada más ante la ley y de derechos. Que nadie tenga privilegios por encima de la ley. Eso sí. Por ejemplo, un privilegio ante la ley es si a mí me dan el monopolio para explotar un aeropuerto, pues es un privilegio que me da el gobierno. Y entonces yo vivo de ese privilegio por encima de los demás. Así fue también con la televisión, ¿eh? Sí. En una época fue una concesión, pero ¿qué crees? Para todos los que nos ven por allá, por si no sabían, Sí. hace mucho que la televisión ya no es concesión, son licencias. ¿Y qué crees? Las tenemos que pagar. Así es. Y entonces, si usted quiere tener una televisora, pues vaya al IFETEL y pague su licencia y compre su televisora. ¿De dónde surgió el interés por adquirir el paquete de medios? Pues mire, vimos que es una oportunidad histórica, única, pensamos que es muy buen negocio y nos fuimos metiendo desde hace más de 3 años, estamos detrás de este paquete y ahora hemos llegado a un feliz término o a un feliz principio más bien, ¿verdad? ¿Pagaste mucho? Digo, Bueno, a la en distancia, aquel tiempo- a eso me refiero. En Pues aquel tiempo era muchísimo. ¿Y de dónde? ¿Y cómo lo hiciste? Muchísimo. ¿Cómo lo hiciste? Pues bueno, A ver, Ricardo, tenías 30 años. ¿Quién a los 30 años se va a aventurar a decir, yo voy a comprar Imevisión, yo voy a comprar Televisión Azteca? bueno, conté con el beneplácito de mi abuelo y mi papá, que pusieron todas sus acciones en garantía. Y fue una irresponsabilidad a toro pasado. Si llega uno de mis hijos y me pide eso, le digo, no. Sí. ¿Qué viste en Televisión Azteca que te impulsó? Pues mira, en aquel tiempo... Digo, el me queda viejo- claro que no viste nada, pero eran fierros viejos Sí. y muchos vicios laborales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso no lo vimos. Ni los fierros viejos, No te los enseñé. no me lo imaginaba. Resulta que todos los transmisores tenían 30 años de viejos. Sí. Entonces llegando hubo que conseguir todavía más dinero, otros 120 millones, para cambiar los transmisores. Sí. Eso no lo vimos. Pero lo que vimos fue la oportunidad de plantarle un reto y una competencia a un monopolio que había existido por 40 años en México y que había producido al que entonces era el más rico de México, que era Emilio Azcárraga, el Tigre. Él era el más rico de México. Entonces yo decía, bueno, pues si está tan rico y no trabaja tanto, digo, pues, igual hay chance para mí, ¿no? algo habrá en la televisión. Yo recuerdo, regresando un poquito a la historia de Hechos, que el primer día
que se hizo el noticiero, pues fue un escándalo, decían no grites, bueno, se me echaron encima. Bajaron ahí los productores. Nacho Suárez estaba tranquilón pero nervioso, decía, este negro está muy gritón, en fin. Y recuerdo que al siguiente día la prensa pues me hizo pedacitos. No, eso grita como voceador, qué barbaridad. ¿Y esos que te escribieron hace 30 años, dónde están ahorita? Ah, no, pues ya. ¿Y tú dónde estás? No, bueno. Por eso. Entonces, ¿qué? ¿Cómo decidiste dejar Criticones, madurar? A los criticones, todo el día cualquier pendejo critica. Pero Exacto. ¿quién hace? ¿No escuchas ninguna crítica? Vale gorro. Ni una, ni de Ni nadie. una. Bueno, yo sé que sí, de María Laura, sí. Ah, bueno, por de eso, tus de la papás. crítica de quien viene, ¿no? Ajá, Bueno, primero tiene que ser alguien que me conozca, claro. uno, que tú no son quieras, tantos. ajá. Segundo, tiene que ser alguien que yo respete, porque puedo conocer y no respeto. Pues. Y tercero, tiene que ser alguien que más o menos le gire la piedra, ¿no? Porque pues, opiniones hay muchas. El programa el otro día también me preguntaban, bueno, ¿cómo haces un programa que dure tanto tiempo al aire? Porque no es igual, porque siempre va cambiando, porque siempre se va, pues, no solo refrescando, innovando y cambios a veces. Pues tú lo sabes mejor que nadie. Pero la gente, yo pienso que la gente allá del otro lado de la pantalla, de la cámara, aprecia una persona confiable que les dé una cierta continuidad en sus vidas. Hoy el mundo está lleno de estímulos, que si el Instagram, que si el YouTube, que si el TikTok, ¿no? Y luego pues, está lleno de mentirosos, ¿no? Por lo menos sabes que si salen hechos, pues, oye, pasó por un criterio editorial Lo tuvimos y que no es cualquier comprobar. invento, ¿no? La visión es televisión, tenemos que mostrar Sí. que los hechos que Sí. mostramos son No, y ahí reales. la labor que has hecho tú después de 30 años. 30 años, pues tú tienes más experiencia que nadie en lo que la gente necesita y a lo que responde. Pero tocaba la palabra mágica que es confianza. Si no hay confianza, nadie te abre la puerta, Así es. ¿no? ¿Y por qué confían? Porque sigues estando ahí un día y otro día y otro día y otro día. Toda esta historia inició con el presidente Salinas. Chale. ¿Buena relación con el presidente Salinas? Pues no, yo no lo conocía cuando compramos la tele, no lo conocía. O sea que no tenía ninguna relación. Pero más allá de la relación personal, el contexto, el trabajo del presidente Salinas te permitió la audacia de comprar una televisora, es decir, el contexto, la situación del país. Para los que no vivieron los 80s, fue una década terrorífica del 82 al 92. Bueno, no 82, pero del 82 al 89, esos 7 años, Las devaluaciones. fue una cosa terrible de destrucción de valor por culpa de los gobiernícolas en el poder. Y no digo que haya sido de la Madrid, fue directamente López Portillo y su antecesor Echeverría. Ellos fueron los que Pues no que iban a destruyeron defender la que era reserva. como perro, bueno, ya quedó como Es anécdota. otro payaso, ¿me entiendes? Se casó con una vedette, o sea, un frívolo. Nos decepcionó a todos López Portillo. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y le dejó un cochinero a De la Madrid que pues, no pudo hacer nada. Entonces, en ese contexto, Salinas emerge con una visión distinta y dice, oigan, no podemos seguir manteniendo esto porque la única forma de pagar todos los gastos del gobierno es imprimir dinero usando el Banco Central y causando una inflación estratosférica que nos llevó de 20 por 1 a 3,000 por 1. Entonces, esto no se puede hacer porque la inflación es el impuesto más injusto que hay. Porque a los más pobres, más los golpea. Entonces, ese reconocimiento de Salinas fue muy importante y fue lo que hizo vender todas las empresas del Estado, privatizarlas. Se privatizaron porque estaban quebradas todas, porque el Estado es incapaz de manejar una empresa. No es cierto, el Estado no es empresario. Y sabes que son muy responsables porque están perdiendo el dinero del pueblo. En esas empresas mal manejadas se va a perder el dinero del pueblo y no le van a rendir cuentas a nadie. Entonces es una injusticia muy grande porque si yo pongo mi dinero y pierdo, pues yo perdí mi lana y vaya. ¿Verdad? Arrancó Televisión Azteca con una cosa terrible, decíamos, de Chiapas, luego el asesinato de Colosio, un candidato, y después llega Zedillo.
te permitió las decisiones que tomó Zedillo avanzar en el proyecto del grupo, no nada más de la televisión, sino del grupo? Pues fue muy difícil porque como Zedillo se peleó a muerte con Salinas por motivo de quién tenía la culpa de la crisis. Llegó Zedillo y dijo, no, pues no es culpa mía, es de culpa de Salinas. Y Salinas dijo, no, pues tú eres tú, porque tú llegaste, eres un pendejo. Y se pelearon. Entonces hubo una cisma tremendo y a nosotros nos agarraron entre las patas. Zedillo pensaba que Ricardo Salinas, se lo vendió Salinas, pues es un prestanombres de Carlos Salinas, es lo que pensó. Y nos costó mucho trabajo convencerlo de que no, este Salinas es autónomo y es otro. Pero nos costó mucho trabajo. Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. ¿Será verdad que Zedillo le abrió la puerta a la vida democrática para que llegara Fox? No creo. O sea, no es decisión de un presidente. No. Una vida democrática, porque de pronto se lo atribuimos a una persona, se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Es muy difícil robarte las elecciones en un país de 130 millones de personas. O sea, el PRI como institución monopólica del poder, porque acuérdate que era el PRI gobierno. Entonces el PRI gobierno tenía éxito en mantener su poder, porque tenía una fuerza brutal sobre los medios Claro. y sobre las empresas, era dueño de todo. Entonces no había empresarios, todos eran empresarios de invernadero. Entonces, no podías vivir fuera del gobierno. Yo creo que hoy hay que hablar de cara a la ciudadanía. La cosa es que llegó Fox con unas expectativas enormes. ¿Compartías esas expectativas? La gente piensa que llegar a una situación democrática es el triunfo. Pero pues, la democracia nada más es un medio para cambiar de régimen, sin que haya sangre de por medio. En México, la verdad es que nos impusieron este modelo republicano, pero pues, con calzador, porque así no es el pensamiento del mexicano. El pensamiento del mexicano es muy vertical. Andan buscando un jefe, un tlatoani, un gran líder. Centralista. El centralismo. Pero al mismo tiempo, pues el centralismo tiene grandes carencias porque es imposible conocer los problemas de tantos lugares que hay en México y resolverlos adecuadamente desde el centro. Es imposible. Regresamos al tema de Fox. Es que cambiaron a Tlatoani, Zedillo del PRI y llegó el de Fox. Y ese nos va a salvar. Pues no. Y así pasó. No. Aparte que pues, Fox tuvo también grandes carencias. Es mi amigo y lo respeto, pero desperdició una gran oportunidad. Y la gente pensó que simplemente ¿Cuál con era el esa voto oportunidad? democrático... ¿Esa era la oportunidad? ¿El respaldo popular? Tenía popularidad. un respaldo popular brutal. Sí. Pero lo dilapidó porque tenía 40 prioridades. Pues no se puede. Llega en Guadalajara un secretario del presidente Fox y se destapa. Se le revela al presidente Fox, Calderón, Felipe Calderón, dijo, yo voy a ser el candidato, y el presidente ya no pudo o no quiso, no sé, ¿no? Son interpretaciones. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La cosa es que llegó Felipe Calderón al poder. ¿Cómo fue al grupo? ¿Cómo te fue en tus propuestas en la...? Pues yo creo que Calderón es otro gobiernícola igual que los demás. También es un resentido y es un envidioso, se lo digo a la cara, y también hizo mucho daño porque hizo dos cosas terriblemente equivocadas. Primero le declaró la guerra al narco, que es una estupidez por cualquier lado que la puedas ver. Tú no puedes declarar la guerra al narco porque nadie en el mundo ha podido acabar con el narco. Si le hubiera declarado la guerra a la violencia, entonces otro cuento habría sido. Pero no. ¿Nos puedes explicar esa Sí, diferencia? porque una cosa, mira,
Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la violencia alrededor de las bandas de narcotráfico. Por ejemplo, ¿tú crees que en España haya droga? Sí, claro. No, ¿cómo crees? Oye, en Holanda, en Inglaterra, en Nueva York, en todos lados hay droga, ¿verdad? En todos lados hay narcotráfico. Entonces, ¿por qué no hay 100 muertos al día? Ah, porque no hay violencia. ¿Por qué? Porque el poder del Estado sí se aplica a eso. Entonces, mire, nos vamos a hacer pendejos si ustedes vienen droga, pero si usted empieza a matar gente, no, boles. Entonces es distinto, ¿eh? Entonces ahí fue el primer error de Calderón. Y el segundo error fue esta reforma electoral que hizo en el 2007, que es una verdadera venganza derivada del resentimiento que nos tiene hoy en esta partidocracia. ¿Fue solo Calderón? Bueno, pues todos los gobiernícolas que estaban ahí juntos, pero él fue el de la idea. Y Muriño, obviamente, ¿no? Sí, y apoyada también por algunos priistas de cepa, ¿no? Había muchos políticos ahí también. Pero no nomás los mismos. ¿Y Pablo Gómez dónde andaba? Sí, ahí estaba. El líder número 1 de la reforma electoral fue Pablo Gómez. Y fue Manlio, y fue Murillo Karam, y fue Pedro Joaquín, y fue Muriño, y fueron todos los panistas también. Hicieron este mamotreto horrendo que se llama el INE, que acabó con el IFE, que era una entidad ciudadana, y ahora se hicieron una sola cúpula de partidos donde se reparten el poder los partidos y donde además, no hay que dejar de señalar, nos roban a nosotros, a la televisión y a la radio, nos roban nuestros tiempos. Dicen que van a gastar 30,000 millones de pesos. No, bueno, ese es el gasto en efectivo. Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo. Pero ¿cuánto valen todos los spots que se robaron y que a nosotros no nos pagan? Y no que había nos ninguna afean herramienta. Nuestras pantallas y que usted, querido televidente, se tiene que zumbar esos pinches spots porque estos cuates se robaron los tiempos. Y uno peor que el otro, además. Bueno, pero pues hay que decirlo, son unos rateros. Y eso lo hizo Calderón. Es muy pernicioso, Javier. No podemos negar el efecto que tiene esta avalancha continua de propaganda. Tiene un efecto. Obviamente los que somos más grandes y más mañosos, pues no nos afecta tanto. Pero ¿tú crees que a los jóvenes no les afecta? Pues sí, claro que les afecta. Es muy malo, es pernicioso. Pero luego llegó un muchacho que era gobernador, que tenía así sus doñitas que le gritaban, ¡precioso, mi rey! ¿No? Y rápidamente le doy las cifras que dio, le da la ventaja a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, Partido Verde. Y empieza a gobernar, no sé si con un sello de frivolidad, empieza a negar, no a negar, a guardar silencio sobre la violencia y a dejar correr esta versión de que iba a pactar con los malos. ¿Qué opinas? Otra gran oportunidad desperdiciada, cuando llegó Peña tenía el corazón de muchos mexicanos. Sí. Hasta le decían Peña, bombón, quiero dormir en tu colchón, algo así, ¿no? Sí. Carajo. A venir con la artista, la gaviota, ¿no? Una escena de amor. Llegó el presidente de China, tuvieron esta gran cena de Estado, todo, miel sobre hojuelas. La el petróleo altísimo. Y entonces empezó todo el problema cuando se cayó el precio del petróleo, ¿verdad? Y entonces, la eminencia negra, que es Videgaray, dijo, ¿qué creen, chicos? Como diría Milei, no hay plata. No hay plata porque se acabó el petróleo. ¿Y qué crees que se le ocurrió al brillante de Videgaray? No, pues los gobiernícolas no pueden dejar de gastar. Entonces subió los impuestos 5 puntos el PIB, pero él se lo pone como medalla. Así es. Le quitó 5 puntos el PIB a los privados y se los metió en la bolsa de ellos para poder seguir viviendo como país petrolero. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues qué pinche irresponsabilidad. Y entonces ahí vino el gasolinazo y vino los saqueos de las tiendas, pero pues ya se les olvidó todo y seguimos pagando el IEPS en las cocas y el IEPS en las sabritas y el IEPS en la gasolina. Hasta en la comida de los perritos. Todo tiene IEPS, ¿no? Subió así. Sí. IEPS es impuesto especial a producción y servicios, que todos ustedes no se dan cuenta del diente que les mete el Estado a través de las compras. Porque no nada más es el IVA, es el impuesto especial más el IVA sobre el costo del impuesto encima del IVA.
Entonces, los impuestos al consumo son altísimos, una cosa que no se ve en ningún país. Exacto. ¿De qué se acuerda uno de Peña? De la Casa Blanca. Sí. Ay, no mames, cabrón, pinche casa en las lomas, ¿qué? A ver, ¿de qué se acuerdan? De Ayotzinapa, que ni siquiera fue su problema, fue en Guerrero, en un estado que manejado por otro tipo, y un municipal que era de Morena. Exactamente. Entonces, de eso se acuerdan, pero no se acuerdan del diente que nos metieron los gobiernícolas, ni de la endeudada que nos dio a México. Eso no se acuerda. A ver, acordarse es como esta sanción popular, nada más. Es decir, no debería de haber una responsabilidad también. Mira, claramente hay una doble moral al respecto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos persigue el SAT injustamente con una determinación injusta de que estas pérdidas fiscales no son válidas. Y luego se voltea y dice, como tuviste esas pérdidas fiscales y hubo una reforma, me las tienes que devolver y págame 2. Injusto y doble. Defendiendo por todos lados y estos cuates actuando de veras como si fuera un caso de seguridad nacional. Pero si se roba a alguien de los 400,000 millones de pesos que están repartiendo a los viejitos y que no lo repartió correctamente, ¿tú crees que lo persigan? ¿Tú crees que han hecho una auditoría a los 500,000 millones de pesos que reciben los viejitos en pensiones? ¿Tú crees que ha habido una auditoría de que realmente todas las personas adultos mayores recibieron ese dinero? Hoy precisamente Pues no, ¿verdad? Una señora me dice, oiga, yo gasté el dinero que tenía ahí, pero dejé 850 pesos que ya no están. Pues mira, menos mal que le llegó algo de dinero, pero todos los que se murieron, que a poco no siguen cobrando. Multiplicado es una cantidad de dinero tremenda. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que alguien que generó dinero, generó riqueza, se oponga a un pago injusto? ¿O alguien que ya pagado el dinero y ejerciéndolo el funcionario, se lo roba? ¿Qué debería ser más penado? Eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita el gran líder acaba de mandar unas reformas, ahorita están ahí. Prisión preventiva oficiosa, o sea, cárcel en automático por evasión fiscal. Pero no cárcel en automático por disposición indebida de fondos del Estado. ¿Qué pasó, compadre? ¿Dónde está la igualdad? O sea, el que produce, que no pagó, según ellos, cárcel. Pero el que ya cobró y se lo robó, nada. Y no habrá... ¿Qué pasó? No habrá esta suerte de justificación entre los gobiernícolas de que es por la causa. La causa de la cartera propia. No, pero son unos ladrones todos, hombre. No hay que hacernos bolas. Claro. Y argumentos pueden tener todos. Son ladrones y son envidiosos y resentidos. Y luego hay entre ellos otras dos categorías: soberbios y arrogantes. ¿Cuál de las cuatro quieres? Mira, en resentido, envidioso, soberbio o arrogante, o las cuatro. Hoy ellas... Julio Boca es uno de los más de ellas. Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. 28 nuevos... Revisamos así muy rápido en la historia de hechos estos 6 presidentes. Pero parece como destino fatal, Ricardo, porque si nos vamos para atrás, vamos a hacer un corte, la revolución. Pancho Villa era un bandido. ¿Qué hizo Pancho Villa por México? Pero ahí está en la pinche mañanera, un Pancho Villa, el año Pancho. ¿Qué hizo? A ver, yo es que tengo una frase buena para eso. Estamos como estamos porque somos como somos. Entonces, usted quiere un país distinto, tiene que empezar por cambiar usted primero. Dime algo, con estos 30 años, es un primer corte. ¿Estás satisfecho? ¿Te gusta lo logrado por la televisión azteca, por el grupo? Nadie mejor que Javier lo sabe, que esto de la televisión es una gran labor de equipo. Por hechos. Sí, cómo no. ¿Cómo no? A ver, siempre es motivo de orgullo y siempre es un privilegio que las personas del otro lado de la cámara nos dejen entrar a sus casas. Sí, claro. En sus momentos más íntimos, en sus lugares más íntimos, ahí estamos visitando. Y por eso yo siempre he insistido que debemos de comportarnos como invitados en las casas. Es impresionante cómo la televisión abierta tiene esa capacidad de aglutinar
las audiencias más grandes. Los únicos que tenemos audiencia grande somos las televisoras abiertas. Estábamos repasando ahí a los presidentes y yo estamos hablando aquí de los gobiernícolas, de muchas decisiones que toman personajes incluso muy pequeños en la administración pública y que de pronto toman unas decisiones que afectan a millones. Déjame mencionarte uno. A ver. Con Calderón. Otro de los errores de Calderón. ¿Te acuerdas que hubo una mini pandemia? Sí. Me agarró fuera. Y ándale que llegó el imbécil de López-Gatell, Hugo López-Gatell, ese gobiernícola, ese, estaba ahí y ese fue el que convenció a Calderón de cerrar el país. Se levantó. Sí, claro, y la segunda tuvo más éxito. Es un animal. Porque ¿cómo sin trabajar nos vamos a librar de la pandemia? O sea, ¿de qué va a vivir la gente? Pues yo dije, no le hagan caso a López-Gatell. Y bueno, me echaron unos votos. ¿Se acuerdan? Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. ¿Recuerdas? Unos votos enormes. Es un imbécil, está equivocado. Y no dudo que lo intente hacer otra vez. Esas decisiones fueron dramáticas, erróneas, en muchos hogares, en muchas casas. Terrible. Hablando y así de como personajes pequeños, que toman grandes decisiones, ¿no? Sí. Y una gran decisión no es necesariamente acertada. O sea, una gran decisión puede ser una mala o puede ser una buena decisión. Tú eras muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos, pero he visto que se ha radicalizado y que se ha juntado con una serie de personas que son nefastas y que nos está llevando por mal camino, se lo digo a la cara, está equivocado. No es siendo enemigos entre mexicanos como un presidente se debe de comportar. El presidente debe ser un factor de unión y él es un factor de división constante, y lo sabes. Entonces, él eligió eso porque le conviene para su propósito político. A mí me parece que es un error. Ricardo, ayer empezó ya la última etapa de las campañas. Ayer día primero empezó ya las campañas. Bueno, son unas campañas larguísimas, ya llevamos 2 años en campaña. Pero digamos que la parte no digas eso, sería ilegal, ¿verdad? Sí. Es ilegal. Y entonces nos van el a INE castigar debería nosotros. actuar, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, payasos. El hecho es que vamos a tener elecciones, habrá una presidenta, bueno, hay un candidato, pero lo más probable es que vamos a tener una presidenta y una suerte como de cuaderno nuevo. Te lo preguntaría en dos rutas. El futuro inmediato a partir de las elecciones, a partir de lo que tenemos en la clase política, que uno quisiera tener personajes mejores. Pues sal a votar por la menos peor. Bueno. La menos peor. Lo que usted considere que es la menos peor esa. Pero si no sales a votar, entonces prácticamente estás votando a favor del partido en el poder y de Claudia Sheinbaum. Si sales a votar, entonces puedes tener esa opción o la otra. Pero hay que ser claros. La inacción ciudadana favorece al partido en el poder. Ahora, si me dices, si gana Claudia, ¿van a cambiar las cosas? Sí, sí van a cambiar las cosas, pero no tanto. Volvemos a lo mismo. Ese pensamiento mágico de que ya llegó otro gobernante y que ahora sí vamos a ir a la grande, pues no es así. O sea, que no cambiemos nosotros. Sin embargo, Ricardo Salinas es un hombre que no para, tiene mucho entusiasmo para nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas. Tiene esa edad, ¿verdad? Es el motor de la vida. Todo progreso lo hacen los inconformes. Exacto. Y yo soy un inconforme permanente. Entonces podría estar perfectamente conforme en mi yate, en mi hacienda, en mi campo de golf. Sí, pues sí. Chiste local. Exacto. Disfrutando de la vida con mis hijos, con mis nietos, con mis amigos y no hacer nada, no necesito hacer nada. Pero lo haces. Porque soy inconforme. Y porque sí creo que este país se merece mejor que lo que tiene. O sea, ¿qué es lo que no me gusta? No es posible que el Estado abdique la función número uno, primordial, que es garantizar la seguridad física y la integridad de las personas que aquí viven. Eso me parece una abdicación terrible. Ricardo Salinas tiene una cena en su barco y solo tienes espacio para 6 personas. ¿A quién invitas?
puede ser, no sé, algún personaje internacional. ¿Invitarías a Milei? Seguro, sí, es muy divertido. ¿Por qué invitarías a Milei? Pues es un tipo, es un showman, ¿no? Es un tipo improbable para estar en política, realmente es extraordinario el que haya hecho su debut y su irrupción en el mundo político de Argentina es extraordinario. Algo se tiene que aprender de él. Definitivamente me gustaría traer a Bukele, porque lo que hizo en El Salvador es una cosa también fuera de este mundo. O sea, mira que una prisión para 50,000 pandilleros que les llama terroristas y tenerlos en shorts y a 2 comidas. Yo haría una de 500,000 aquí en México y la llenaría también con 40 años mínimos de cárcel. Pero bueno, estás hablando del mundo de la política, ¿no? Te quedan 4 lugares. Híjole, ¿se valen muertos? Sí, claro, pero mejor vivos. ¿Sentarías a Elon Musk? Pues yo creo que Musk es un tipo interesante. Lo que ha hecho es extraordinario. Sí. Me gustaría conocerlo. Hay una silla muy peleada, pero es nada más para o Biden, o Trump, o Putin. ¿Cuál de los 3 en esa silla? No, a Putin por mucho, es un tipo mucho más interesante. Ajá. A Vladimir Putin. Sí. Sería una pena porque no hablo ruso, tendríamos que batallar ahí, pero su visión es extraordinaria. Y en esa misma lógica, con el joven que maneja Saudi Arabia, MBS, pues habría que entender su forma de ver. Esa pequeña compañía que tienen en Saudi Arabia que se llama Aramco, por si no saben, vale 7.7 trillones de dólares en la bolsa. Y sus utilidades netas, después de todo, son 600,000 millones de dólares al año. Y el joven está disponiendo todo eso para hacer paraíso en Saudi Arabia. O sea, habría que pensar a qué le tiran. Te queda una silla. Alguien que cante. ¿Al chino? Claro. Al chino, sí. Pero no se lleva bien con Putin, sí. Sí. Bueno, hay una cosa que se lleven bien o mal. Milei seguramente se agarraría con ellos, ¿no? Digo, porque son personas que viven situaciones extraordinarias, ¿no? Claro. Que tendrían algo que aportar a la conversación. ¿Invitarías a un poeta, a un escritor, a un historiador o a un cantante? Pues en otra reunión, ¿eh? No, ya al final de la cena. Para que amenice Chacho Gaitán, que es el mejor pianista, y un show de Mist. Si no lo conocen, vayan a Antara. Gracias, Ricardo. Gracias otra vez. Sí, no.